Estamos conectados como siempre con un querido amigo, Carlos Germano, analista político. Es un placer escucharte. Raúl Ovaje de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Raúl? ¿Qué decís? Buen día. Muy bien, mi amigo, muy buen día, muy buen día. Vos sabés que hoy estaba, bueno, como cada mañana, ¿no? Mirando titulares, leyendo lo que interesa, tratando de generar una suerte de agenda para el programa. Y recordaba que hace poquito hablábamos con vos también y pensaba, y yo me hacía la pregunta, a ver, Macri, no sé si es así o no, por eso realmente te llamamos, ¿no? La pregunta es, no sé si se pone cada vez más el traje de opositor, no sé si cada vez más empieza a entender que la libertad avanza no va a alcanzar a gobernar de todo bien si no es con el PRO y hace valer eso, pero ya lo criticó el fin de semana y ayer un nuevo informe de Fundación Pensar que bueno, sabemos todos que es la usina de ideas macristas, y que está liderada por María Eugenia Vidal, que también estuvo un dato, planteó que la baja de inflación está muy bien, que el superávit primario y financiero está bien, pero que hay algunas cuestiones que mejorar y que nada, lo pone un poco contra la pared a Milei. ¿Vos cómo estás analizando esto? La posición de Macri hablando y tomando un protagonismo. A ver, yo creo que el problema que tiene Mauricio Macri es en el propio PRO. Mm, Yo veo un Mauricio Macri que obviamente busca su protagonismo, pero creo que Macri es más pasado que futuro. mm. Yo creo que hoy cuando hablo, el problema lo tiene en el propio PRO, son con dirigentes que están buscando su futuro. Y en ese escenario me parece que hoy ese espacio electoral hoy está monopolizado por Javier Milei. Ujú. Javier Milei tiene un liderazgo muy claro. Macri creo que abrió una puerta, pero indudablemente Macri fue una desilusión muy fuerte para muchos sectores que pensaron que se abría una cuota o un camino diferente en el país. Y en eso Macri quedó en deuda con la sociedad, al menos con ese sector de la Sí, sociedad. sí, sí, sí. Yo lo que veo hoy es un Macri, digamos, tratando de no perder protagonismo, eh, generando un liderazgo o tratando de generar un liderazgo que no lo tiene, y con figuras como Ritondo, Santilli, Valenzuela, Ujú. eh, que hoy empiezan a generar sus propias sus propios espacios con sus ambiciones. Ujú. Digo, yo lo que estoy viendo de Macri es un Macri tratando de plantear nuevos espacios de poder con nombres, pero sin ningún tipo de estrategia política. Por eso te digo, a mí me parece que lo de Macri es un tema de no perder protagonismo, pero te diría sin el volumen político necesario, porque ese liderazgo, ese espacio político, hoy creo que tiene nombre y apellido. Sí, Javier Milei. Y me parece que ese nombre y apellido se llama Javier Milei. Ujú. Y si Javier Milei fracasa, ya estaríamos en un problema, no solamente con ese espacio, sino en general, porque hoy el problema político que tiene la Argentina es que no hay alternativas sólidas, Ujú. y los liderazgos, como lo hemos hablado muchas veces, Raúl, son liderazgos totalmente deflacionados. Sí, absolutamente. Digo, esto creo que está pasando en todos los escenarios políticos y ideológicos partidarios. Creo que el tema más claro fue Venezuela, donde de en los primeros días el silencio atroz del Partido Justicialista fue grave Ujú. institucionalmente, dejando atrás su historia del justicialismo, ¿no? Al menos Sí, en sí. estos 40 años de democracia, el justicialismo, yo recuerdo el año 1987, donde el presidente del peronismo, Antonio Cafiero, al lado del presidente, en ese momento del presidente de la República, Raúl Alfonsín,
en Semana Santa, digo, Sí, siempre claro. tuvo una actitud muy clara con la institucionalidad y con el tema Venezuela, indudablemente ese silencio se Sí, sí. sintió y se sintió mucho. Bueno, Digo, en ese escenario, disculpame, y con esto te sí, cierro sí. la pregunta que me hacía, yo creo que lo de Macri es tratando de posicionarse, porque indudablemente perdió espacio y volumen político, y siendo o apostando a que pueda ser una vía en la medida que a la Libertad Avanza le vaya mal. Digo, Ujú. esto me parece, ahora, si en la medida que la Libertad Avanza vaya consiguiendo algunos logros, fundamentalmente en materia económica, yo te diría que el problema de Mauricio Macri es los mismos dirigentes con ambiciones de su propio partido. Te entiendo, sí. Me quedé pensando en los apellidos, ¿no? Que dijiste en su momento, más allá de la ideología, más allá de que te hayan gustado o no, que lo hayas votado o no, nombraste a Alfonsín y Cafiero, ¿no? Dos gigantes, digo, de la política argentina, que hoy no se encuentra gente así, ¿no? Me parece que también hace una diferencia con la capacidad de modificar una estructura a partir de su pensamiento, ¿no? Yo creo que en algún momento Cafiero, yo recuerdo que en el momento del 87, muchos periodistas decían, ¿qué le pasa a Cafiero que se va a poner? Y sin embargo, con el peso específico que tenía él como político, modificó un pensamiento peronista y entendió y leyó bien lo que había que hacer, que era ponerse claramente del lado de la democracia más allá de quien fuera presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy los apellidos tampoco ayudan demasiado, ¿no? La carencia de jerarquía política me parece que también es un síntoma de esto que ocurre, ¿no? Totalmente, coincido plenamente. Vos ves, digamos, hoy un grado de decadencia Ujú. en la política. Lo ves solamente, te digo, Raúl, yo veo, por ejemplo, dirigentes o diputados de la Libertad Avanza con un grado de liviandad en declaraciones, como por ejemplo el de la diputada por Mendoza diciendo que no sabía quién era No, Astiz. por Dios, sí, sí, sí. Digo, lo que veo es que es un sinsentido, un sinsentido a la razón, ¿no? O Ujú. sea, creo que esto se ve claramente. Yo eso hace muchos años que viene ese grado de degradación política, donde me parece que tiene mucho que ver también con la degradación educativa que tuvo la Sin duda. Argentina, ¿no? Yo ahí creo que le doy un grado de paralelismo fuerte. Pero Sí, bueno, sí, sí, sin duda. es lo que hay. Digo, a mí la verdad que en un tema como este, donde ya tenemos más de 22 muertos, donde se violaron todo tipo de normas constitucionales y donde sostengo que se dio una situación totalmente extraordinaria en Venezuela, que es Ujú. que el propio gobierno hizo su propio golpe de Estado, porque para mí en Venezuela hay un golpe de Estado, un partido de la trascendencia en la vida institucional de la Argentina, tomando estos últimos 40 años sin Ujú. entrar, digamos, a periodos anteriores, no haya tenido una posición clara, concreta, eh, y donde prevalecen ideas totalmente obsoletas y caducas, y donde lo que está en juego es la libertad de una ciudadanía, eh, en el cual un país o un gobierno que logró el récord de 8 millones de exilados Sí, de terrible. venezolanos por el mundo, donde las muertes se multiplican, donde el temor se multiplica, y vos fijate la importancia de liderazgos genuinos, porque la figura de María Corina Machado Ujú. generó un antes y un después en la oposición, en el mundo venezolano, y fundamentalmente lo que generó fue un grado de esperanza, y que la esperanza ahí como sinónimo de futuro, y esos liderazgos son los que de alguna manera hicieron temblar regímenes dictatoriales muy fuertes, ¿no? Y eso fue a través del voto popular. Ujú. Por eso digo que lo que acá está faltando son liderazgos genuinos que se ven claramente, donde dos figuras siguen siendo
lo que tratan de monopolizar esos liderazgos, pero vuelvo a repetir, como te lo he dicho muchas veces, Cristina Kirchner y Mauricio Macri tienen que ver con el pasado. No pueden aportar nada diferente a las necesidades y expectativas que hoy está teniendo la sociedad argentina. Sí, claramente a veces uno les ve gestos que denotan de alguna manera hasta agarrarse del sillón, ¿no? O quedarse dentro del ambiente rasguñando las paredes, ¿no? Como diciendo, bueno, de aquí no me quiero ir y tengo que buscarme centralidad en ese sentido. Me quedé pensando mientras hablabas del silencio del Partido Justicialista, que obedece claramente a no saber qué defender ahora, porque como todos sabemos, el chavismo, Maduro y Chávez hasta el día de su muerte fue un claro aliado del kirchnerismo, y hoy ante esta situación, ¿qué decir? ¿No? Me imagino que por lo bajo estarán diciendo, che, ¿cómo salimos de esta o de qué manera salimos menos damnificados de esta situación? Porque en definitiva nosotros de alguna manera sosteníamos este régimen, defendíamos y fue socio nuestro. En ese sentido el peronismo va a quedar bastante herido, me parece. Ayer escuché a Estela de Carlotto diciendo que, bueno, evidentemente está trampeando, como si fuera una abuelita hablando de su nieto, y cuando en realidad está hablando de un tipo que está matando gente y que ha echado, como vos decís, y ha generado una diáspora en Venezuela de casi 8 millones de personas, ¿no? Casi nada. Y el silencio, creo que de cara a la sociedad, me parece a mí que va a dejar herido al peronismo, y cuanto más tiempo tarden en fijar una posición democrática, me parece que mayor va a ser la herida, ¿no? Yo te diría, yo creo que es realmente peligroso, sí, lo del peronismo, y yo creo que eso te habla también, digamos, que al no haber liderazgos, al no haber políticas, sino cada uno trata de digamos, de ocupar y salvar su propio lugar, sin el no por el no mismo, sin plantearse seriamente hacia dónde vamos. Creo que lo ves claramente lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Sí, la actitud, te diría, realmente peligrosa del gobernador con respecto a la inversión más importante que se estaba dando en el país, que es la planta de licuefacción, que al final terminó en Río Negro, digo, y después automáticamente planteó que, creo que en un grado de subestimación muy fuerte a la sociedad bonaerense, diciendo que la responsabilidad de todo la tiene Milei, porque Milei privilegió el tema ideológico con él. Digo, a partir de ese hecho, te digo, un gobernador con aspiraciones claras de ser el líder del post-kirchnerismo y candidato a presidente del peronismo. Cuando le preguntan por Venezuela, dijo, pregúntenle a Cristina. Creo que automáticamente estamos hablando de una persona que de liderazgos y encabezar una renovación dirigencial, él mismo se acomoda como un segundón. Esto me parece que te está hablando, yo tremendo, digo, la única verdad es la realidad, decía Perón. Bueno, esta es la realidad de lo que estamos viendo. ¿Qué querés que te diga? O sea, no, yo estoy como absorto, y creo que coincido con vos cuando al principio decías que hablábamos de Cafiero, de Raúl Alfonsín, las diferencias, porque hablamos de Cafiero y Raúl Alfonsín, pero ahí tenías a Carlos Aullero de la Democracia Cristiana, que en ese momento cumplió un rol muy importante, no sé, miles y miles de nombres, ¿no? Líderes, César Jarolaski, el desarrollismo tenía José lo Luis suyo, Manzano en el peronismo, que era un joven de 28 o 30 años y fue jefe de bloque, Diego Ibáñez, como un sindicalista que en los primeros años de democracia. Digo, no sé, no quiero dar nombres porque son muchos. Esto es lo que no se ve, lo que no se está viendo ahora, y me parece que el otro dato que para mí sigue siendo realmente central, en el cual yo en muchos análisis que vengo haciendo desde hace muchos años reivindico mucho políticas de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero sí creo que cometieron un pecado capital. Que empezaron a trabajar en un clima de amigo-enemigo, y donde la política argentina perdió la capacidad de diálogo. En democracia
la política habla, El la negocio de la política grieta, dialoga. ¿no? Exactamente, la política dialoga en el sentido con todas las diferencias, con todos los disensos, tratar de encontrar algún nivel de consenso. Lo viste en el 94, con aciertos y desaciertos, la dirigencia política argentina llegó a un consenso de un núcleo básico y se reformó la Constitución. Digo, eso se perdió en la Argentina hasta que no se vuelva a recrear un espíritu dialoguista. Lamentablemente este presidente sigue la misma tesitura, ¿no? De una ruptura permanente y alejado cada vez más de la posibilidad del diálogo. Esto me parece que es la esencia, la savia necesaria de lo que es un sistema democrático. La política tiene que hablar, en la Argentina no habla, entonces es muy difícil encontrar caminos, ¿no? Digo, esto lamentablemente es así. Coincido. Te hago la última, como siempre, te agradezco mucho que nos ayudes a pensar, Carlos. Estaba pensando justamente en lo que se viene, porque estamos hablando de lo que ha ocurrido con Macri, inclusive nos fuimos hasta el 87 hablando de Alfonsín y de Cafiero, que bueno, es muy interesante, es muy lindo también esa comparación para saber digo, no sé si la palabra es decadencia, pero lo complicada que está la política. Pero me gustaría tu última mirada respecto de lo que se viene, que en principio, esto también corresponde a lo que decía la Fundación Pensar, que no deja de ser cierto, ¿no? El consumo ha bajado muchísimo, el empleo empieza a ser claramente un problema, más allá de que la inflación está generando unos números que hacen sonreír al gobierno. Ayer nos enterábamos de los números de pobreza del Observatorio de la UCA, que son vergonzosos, tener 55% de pobreza y más de un 20% de indigencia es una cosa que uno no sospechaba que iba a llegar a esto, y que no es consecuencia de estos últimos 7 meses, sino tal vez de estos últimos 70 años, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves al gobierno lidiando con estas cuestiones que están bastante emparentadas al aguante de la gente? Porque yo escuchaba el otro día que, bueno, algunos en clase media podemos, o que la clase alta en una de esas dice, bueno, en lugar de ir a comer una vez por semana afuera, me guardo en casa y como afuera una vez por mes. El pobre no se puede dar ese lujo. El pobre está en ver si come o no come, ¿no? Y ahí está realmente la capacidad de aguante de la gente. ¿Cómo ves al gobierno lidiando con lo que se viene? Mira, yo creo que hay un dato de un cambio de paradigma importante, y también se entiende por qué Milei es presidente de la República. Históricamente la Argentina, se considera un país de clase media. Sí, claro. 7 de cada 10 argentinos pre-pandemia se consideraban clase media. En la actualidad, el 63%, es decir, un poquito más de 6 personas por cada 10, se consideran clase baja. Claro. O sea que ahí hay un cambio de paradigma muy fuerte que se ve reflejado también en los números que planteaba y que ayer se presentaron en la sociedad a través de la UCA, ¿no? Digo, en ese escenario a mí me parece que hay un tema en el cual todavía el gobierno iba a seguir profundizándolo, porque en la mesa familiar, en la familia, en el núcleo primario, lo que al gobierno se le sigue dándole mucho crédito es que logró una baja importante de la inflación. O sea, como ningún otro gobierno. Yo me acuerdo, en el gobierno de Macri, un día le preguntaron a Macri, al presidente Macri, sobre el tema de la inflación, dijo, ese no es un tema, lo resolvemos en 5 minutos. Me acuerdo que no es un problema, dijo. Sí. Bueno, era candidato. Está claro que ese sigue siendo un eje central en grandes sectores de la sociedad. El gobierno nacional, en su gestión muy criticada fundamentalmente a Sandra Petovelo, logró que los subsidios, todos los subsidios o los distintos planes estén llegando a la gente en forma directa. Esto me parece que de alguna manera hay una gran contención, una gran contención en los sectores más castigados, y a su vez
se produjo una desarticulación absoluta de todos los movimientos sociales, en el cual quedaron más cerca de dar explicaciones a la justicia por actos delictivos que en defensa de los sectores más marginados de la sociedad. Eso es cierto. Esto significa, a su vez, con partidos políticos sin ningún tipo de liderazgos, se le está dando al gobierno un escenario donde, cuando hablas de tolerancia social, creo que también lo que tenemos que empezar a hablar es del cuadro de situación político que tiene la Argentina. Hoy no hay ninguna figura en la Argentina que tiene el liderazgo suficiente para poder ir generando situaciones como se produjeron allá por el año 2001, cuando De la Rúa tuvo que renunciar. Podría pasar, yo no digo que no, pero todo es, digamos, en forma muy anárquica. Hoy no hay ningún movimiento social, ni ningún partido político, ni es más, ni los trabajadores organizados. Vos tenés una CGT en el cual le está costando hablar de frente con la sociedad. Una CGT que está más para dar explicaciones que para aportar soluciones. En ese escenario, vos lo que vas encontrando es que el gobierno tocó el corazón del problema para los sectores sociales de clase media y clase media baja, que es la baja de la inflación, y parar un poco ese descomunal locura de aumento de precios. Y esto le está dando un grado de espacio y tiempo que está muy bien utilizado, y a su vez dándole al personaje Milei, no al presidente Milei, al personaje Milei muchísima visibilidad. Tal cual. O sea, en ese grado de donde prolifera lo disruptivo muy fuertemente, creo que lo va a seguir haciendo. Lo viste ayer saliendo en la Casa de Gobierno. Sí, con la medalla de oro. Si pueden manejar las ambiciones de muchos dirigentes que quieren acaparar todo. Mi abuelita decía: el que mucho abarca, poco aprieta, que es fundamentalmente Santiago Caputo, que parece un Pac-Man. En la medida que puedan manejar eso y que puedan dominar internas que no tienen ningún sentido, que se van dando fundamentalmente en contra de la vicepresidenta de la República, yo te diría que hoy tiene espacio suficiente para seguir trabajando, porque lo que hay enfrente, te diría, o lo que venimos hablando, sigue siendo claramente. muy muy anárquico, ¿no? Y sin ningún tipo de líderes concretos. Así es. Querido amigo, es un enorme placer, como siempre, escucharte y compartir estos ratitos en la mañana de política que tanto nos gusta. Y a mí particularmente me gusta mucho escucharte y comprenderla de tu mano. Te mando un enorme abrazo, querido amigo. Igualmente, gracias, y termina bien el día. Gracias, chau. Abrazo grande. Era el querido Carlos Germano, analista político con una mirada clara, muy clara y casi didáctica de la Argentina.